Zacarías capítulo 9. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo en las calles. He aquí el Señor la empobrecerá e herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se doblará en gran manera a sí mismo. Ecrón, porque su esperanza está confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero y pondrá fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes de Judá, y Ecrón serán como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, ya que tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he tensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Despertaré a los hijos de Sión contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová en los ejércitos los acampará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán. Y harán estrépito como tomados de vinos, y se llenarán como tazón o como cuerno del altar. Y los salvará en aquel día Jehová, su Dios, como rebaño en su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Hasta aquí la palabra del Señor. Es importante hacer esta introducción ahora históricamente. Esto es lo importante de la profecía de Zacarías. Está inmersa en la historia secular. Y los primeros 8 versículos tratan justamente de toda la conquista que Alejandro Magno realizó en los pueblos y países alrededor de Israel, sin tocarlos a ellos. Y es interesante, uno ya lo sabía, ¿no es cierto?, por historia. ¿Qué pasó con Tiro? Tiro había fortalecido una isla distante del territorio del continente, de las tierras de Palestina o de los filisteos. Y claro, era inexpugnable, tenía muros de 46 metros de alto. Habían conquistado mucho, tenían abundancia de oro, de plata, de riquezas, de alimentos, todo. Y muchos trataron de vencerlos. Fueron varios pueblos, estuvieron meses asediándolos y no consiguieron nada. Meses y años. Alejandro, en 6 meses, hizo un puente sobre el lecho del agua. O sea, fue echando los escombros de las ciudades
que él había destruido a su alrededor en el territorio firme, y fue haciendo un puente donde pasó su ejército, acercándose a la isla, hizo una península y los destruyó. Y qué detalle, es así, no quedó nada, no quedó nada de esa isla, de esa fortaleza, parece mentira. No había cañones, sin embargo no quedó nada, reducida a escombros. Y otro detalle importante, que Alejandro, mismo los historiadores nos explican, siendo él un griego pagano, cómo respetó Jerusalén. Pasó muchas veces cerca de Jerusalén en sus conquistas, sin embargo a Jerusalén no entró. Pero ahí está el poder de Dios. Dios no se lo permitió, evidentemente. Qué interesante, ¿no es cierto? Y justamente es importante que en la palabra de Dios esté insertada en ella las historias seculares para justamente, para aquellos que son incrédulos, no piensen que es un pasaje aislado de la vida del hombre, sino que está inmerso en la historia de la humanidad también, ¿no es cierto? Aún las profecías. Y qué cosa, ¿no es cierto?, que los judíos todavía no pueden aceptar al Señor como el Mesías, con este pasaje tan claro. Como diríamos, desde el versículo 9 en adelante hasta el capítulo 14, son todas profecías futuras, cosas futuras que no presenciará por muchos siglos el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Deberán pasar 200, 300 años hasta que esto ocurra. Qué maravilloso cómo el Señor preparó los tiempos para la venida de su Hijo. Y justamente Zacarías es uno de los libros más proféticos en cuanto a escatología, en cuanto a la vida del Apocalipsis de la humanidad. Ningún otro, justamente Daniel sí, pero Zacarías es extraordinario en los detalles que marca más adelante sobre la segunda venida de Cristo, el reinado milenial. Es algo maravilloso. Bueno, luego de esta lectura y esta introducción, vamos a introducirnos justamente en la contemplación del capítulo. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a tratar el capítulo 9 de Zacarías. Justamente tiene una porción profética referida al domingo que hemos pasado, a la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Los 8 primeros capítulos que ya hemos visto tenían como propósito el aliento para la construcción del templo, como hemos señalado, estando bajo el dominio del imperio medo-persa. Los últimos 6 capítulos tratan de eventos proféticos muy distantes de los días del profeta y fueron escritos mucho tiempo después. O sea, lo que vamos a comenzar ahora, del 9 al 14, justamente son muy proféticos, pero nos van a ser familiares. Fíjense que hasta ahora hemos visto, no ha resultado fácil, aún para los predicadores, tomar los temas estos de los profetas menores. Pero por lo particular de los pasajes vinculados justamente con la historia de Israel y de Judá y de Israel. Pero esta segunda parte de Zacarías son temas más conocidos porque se han tratado muchas veces, sobre todo en el tema escatología, todo lo profético, y justamente lo vamos a ir viendo en el desarrollo. En síntesis, es así el capítulo, la segunda parte, solamente vamos a señalar esto, la segunda parte. Iban a verse bajo el dominio griego, de los capítulos 9 y 10. Roma iba a gobernarles, el capítulo 11, y la historia nacional de ellos vería su consumación en los días postreros del capítulo 12 al 14. Entonces, como hemos dicho, hemos llegado a la segunda parte del libro de Zacarías, que comienza del 9 en adelante. Hoy ocuparemos el capítulo 9, donde vemos que los versículos 1 al 8 es la defensa de Dios hacia de su pueblo. Del versículo 9 al 11, la venida de Cristo y su reino. Y el versículo 12 al 17, las promesas de su pueblo. Este capítulo 9 parece ser una predicción de las luchas de Judá contra Grecia. Alejandro Magno, en su invasión de Palestina,
no Jerusalén, lo vamos a aclarar luego. En el año 332 a.C. asoló las ciudades en el orden que ahí se nombran. No vamos a leerlo porque se puede leer tranquilamente en casa para verlos pasivamente o paulatinamente. Pero Dios no le permitió tocar Jerusalén. Esto fue maravilloso. Y eso está corroborado por la historia. Los versículos 13 al 17 parecen referirse a la continuación de la lucha de Judá contra los Ptolomeos, que eran los seguidores de Ptolomeo, un general de Alejandro, que al morir él dividió su reino en 4 partes y a Ptolomeo le tocó Egipto. Primero gobernó, luego fue un sátrapa, eh, eh, luego Egipto, con la muerte justamente de Alejandro, quedó en manos de Ptolomeo. Y los seleucidas, que eran de Seleucia, ciudad de los sirios, otro lugar, griegos hasta el periodo macabeo, o sea, todos ellos eran griegos, ¿no? En su momento. De los versículos 1 al 8, la primera parte del capítulo 9 bosqueja las conquistas de Alejandro en el cuarto siglo antes de Cristo. Estos son juicios anunciados contra varias naciones. Mientras los macedonios y los sucesores de Alejandro hacían la guerra a esos países, la casa de Dios está en medio de un país enemigo. Sin embargo, el Señor prometió protegerlos a su pueblo. Hoy su iglesia es un lirio entre espinos, al igualmente como el pueblo de Israel. El poder y la bondad de Dios se ven en su preservación especial en un mundo tan convulsionado, aún como vemos que estamos viviendo hoy. El Señor acampa alrededor de su iglesia. Mientras los ejércitos de los enemigos soberbios pasan y regresan, sus ojos, los ojos de Dios, la vigilan para que no venzan, y dentro de poco tiempo llegará el momento en que ningún opresor volverá a pasar por ella. La profecía de la entrada triunfal del Mesías en la primera venida del Señor se muestra en los primeros versículos del 9 en adelante. El cuadro del rey venidero de Sión se coloca aquí en medio de las escenas en la lucha feroz de Judá con Grecia. El versículo 9, el primer advenimiento o venida del Señor, humilde y salvador de Israel, lo hemos recordado este domingo. El profeta prorrumpe en una jubilosa representación de la llegada del Mesías, del cual explicaban esta profecía los judíos antiguos. Tomó el carácter de su rey cuando entró a Jerusalén en medio de los vítores de la multitud. El anuncio jubiloso de su venida, el versículo 9, la primera parte, es seguido por un relato atractivo de su carácter y condición de la segunda parte del versículo 9. Habrá de ser justo, mostrándose como salvador y cabalgar una humilde bestia, cosa que ningún rey de esa época jamás hubiese hecho, porque su reino justamente no era de este mundo, era un reino espiritual. El versículo nos es conocido por el Nuevo Testamento y se cita como refiriéndose a la entrada triunfal de Cristo de Jerusalén en Mateo 21:5 y en Juan 12:15. El versículo 10 ya comenzamos con la segunda venida del glorioso Rey de Israel. El profeta se proyecta adelante hasta el tiempo del triunfo final, un vislumbre del comienzo del reino del Mesías y otro de su culminación, que no será prosperado por fuerzas externas ni armas carnales. Su evangelio será predicado al mundo y recibido entre los paganos. Instaurar la paz, la sufriente Israel recibe aliento a la luz de la esperanza futura de la nación. Es importante esto, estaba escuchando algunos comentarios de estos días que pareciera ser que esta pandemia va a cambiar la conducta del hombre, del mundo, para con Dios. No sé, yo tengo mis dudas. Este mal mundial no fue anunciado por el Señor. Si bien Dios es singular y no va a actuar de la misma manera que con el diluvio, que lo anunció 120 años, sin embargo, no hay duda que esto para mí no lo envía Dios, es un resultado de la conducta del hombre. Sí, Dios lo aprovechó para mostrarle justamente el desastre que el hombre produjo en las últimas décadas con respecto a la naturaleza. Hoy los ríos se ven limpios, la atmósfera pura, contemplada de los satélites, dicen los especialistas,
que se ve la tierra bien perfilada ahora. Pero no hay duda que es la oportunidad quizás para nosotros los cristianos de predicar a aquellos que no conocen al Señor. Pero creo que no tenemos que hacer hincapié en que esto lo envía el Señor. Son circunstancias, porque hay muchas explicaciones. Puede haber sido un error de laboratorio, puede, como dicen otros, un arma biológica del Oriente, en fin, pueden ser muchas cosas humanamente hablando, ¿no es cierto? En el versículo 11 dice, yo hice un pacto contigo y lo sellé con sangre, por eso rescataré a tus presos del pozo seco donde están ahora. El conflicto macabeo con el paganismo impío en el año 1175 a 130 a.C. ofrece una ilustración conflicto final de Israel. Un estado pecaminoso es un estado de esclavitud en un foso, es una mazmorra en que no hay agua ni bienestar y por naturaleza todos estamos presos en ese foso. El versículo 12, en palabras simples, dice, volveos llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo, dice el Señor, en este día a haceros 2 veces más felices. Por medio de la preciosa sangre de Cristo, nosotros, muchos prisioneros de Satanás, hemos sido puestos en libertad de ese pozo en el que de otro modo hubiéramos parecido sin esperanza y ni consuelo. Mientras lo miramos al Señor, procuraremos que su santidad y su verdad puedan ser demostradas en nuestros propios espíritus y conductas a un mundo que lo necesita. Estas promesas tienen cumplimiento en las bendiciones espirituales del Evangelio, el cual disfrutamos por Cristo Jesús. Como la liberación de los judíos fue un tipo de redención de Cristo, así esta invitación habla a todos el lenguaje del llamamiento del Evangelio. Los pecadores son prisioneros, pero prisioneros con esperanza. Su caso es triste, pero no desesperado, porque hay esperanza en Israel acerca de ellos. Cristo es fortaleza, una torre fuerte, en quien los creyentes están a salvo en medio de la ira de Dios, la maldición de la ley y los asaltos de los enemigos espirituales. El versículo 13 dice en síntesis, con los de Judá e Israel destruiré a los griegos. Y el versículo 14, cuando de la orden de atacarlos, sus flechas serán como relámpagos y marcharé contra ellos como una tormenta en el desierto. Si leemos pausadamente el versículo 14 y leemos esta síntesis, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere decir en aquellas palabras. En el versículo 15, a Él debemos volvernos con fe viva, a Él debemos huir y confiar en su nombre en todas las pruebas y sufrimientos. Aquí se promete que el Señor librará a su pueblo. Este pasaje también se refiere a los apóstoles y a los predicadores del Evangelio en los primeros tiempos. Evidentemente Dios estaba con ellos, sus palabras desde sus labios perforaban los corazones y la conciencia de los oyentes. Quizás tengamos que aclarar algo. En el Antiguo Testamento dicen los estudiosos que no hay referencia a la iglesia, pero sí se pueden sacar muchas enseñanzas para los creyentes. Esto es algo que tenemos que tener bien en claro. En el Antiguo Testamento, el centro es el pueblo de Israel. Y hay muchas enseñanzas en la historia del pueblo, como también en los siervos del Antiguo Testamento, los siervos del Señor, como ejemplo o advertencia para nosotros los creyentes. El versículo 16 en síntesis dice, cuando llegue ese día, yo salvaré a mi pueblo, como salva el pastor a su rebaño, y cuando ya estén en su tierra, brillarán como las joyas de una corona. Fueron prodigiosamente defendidos de la persecución y fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Fueron salvados por el buen pastor como rebaño suyo y honrados como joya de su corona. Esto el rey David lo resaltó tantas veces en sus salmos, ¿no es cierto? Considerar al Señor como un pastor que cuida a sus ovejas. Los dones, las gracias y los consuelos del Espíritu se derramaron el día de Pentecostés en nuestro tiempo, en Hechos 2, y son representados en épocas sucesivas. Agudos han sido y aún lo serán los conflictos de los hijos de Sión, pero su Dios les dará triunfos. Vemos cómo el pueblo de Israel justamente, ¿no?,
subsiste frente a estar rodeado de todos enemigos, todos enemigos. Y algunos apuntan sus ojivas nucleares, como Irán, a ellos, ¿no? Si bien ellos tienen un buen plan de defensa, sin embargo, logísticamente, estratégicamente, si los pueblos que le rodean usan las armas modernas, hoy Israel desaparecería. Otra cosa fue en el tiempo de la guerra de los 6 días. Fueron tácticas y estrategias muy diferentes. Pero es importante considerar que Dios aún, un pueblo que da sus espaldas a Él, no reconoce a su enviado, el Señor Jesús, sin embargo Dios lo tiene como la niña de sus ojos. Versículo 17. Qué maravilloso será ver a los muchachos y muchachas alegres, fuertes y bien alimentados. Esa es la síntesis del versículo, ¿no? Mientras más ocupados y satisfechos estemos con su bondad, más admiraremos la belleza revelada en el Redentor. Sean cuales sean los dones que Dios nos otorgue, con ellos debemos servirle jubilosamente. Y cuando recibamos el refugio de sus bendiciones, debemos decir cuán grande es su bondad. Hermanos, cuántas bendiciones ha dado el Señor. Creo que estos tiempos de estar en nuestros hogares, tenemos mucho tiempo de hacer muchas cosas. He escuchado de poner el orden en el hogar, reparar la casa. Sin embargo, tenemos la palabra para leerla permanentemente, estudiarla, muchos libros que quizás hemos comprado y nunca los hemos abierto. Formarnos, Señor, para este nuevo tiempo que seguramente vendrá. Yo quisiera aconsejar no usar esta pandemia como un castigo de Dios, sino justamente que el hombre pierda su esperanza en el hombre, en el humanismo, porque es el hombre que ha provocado esto de una u otra manera. No vamos a hacer de eso una teoría, pero evidentemente Dios está atento a lo que está pasando en este mundo. Dios nos ayude, hermanos, a soportar estos tiempos, aprovecharlos. Gracias a Dios por estos medios que tenemos de poder comunicarnos con nuestros familiares que están lejos, nuestros hermanos que están cerca, y también tener estas reuniones especiales, ¿no? Es importante que nos acostumbremos y no pensemos que todas las reuniones, cuando pase este tema de la enfermedad, de la pandemia, van a seguir siendo online. Porque no, tenemos que reverdecer nuestro entusiasmo por la presencia nuestra en la iglesia. Es bueno que oremos y pidamos a los hermanos que oren por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades, por nuestra falta de trabajo, por los hijos que se han apartado, por todo lo que es necesario orar y agradecer. Pero hermanos, tenemos que estar presentes. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta, ¿por qué faltamos a la reunión de estudio de oración como esta? No hay razones, delante de Dios, de Dios. Por más que estemos cansados físicamente, mentalmente, nuestros trabajos nos agobian, es mucho el tiempo de transportarnos hasta nuestros trabajos, es muchas horas, mucho tiempo, mucho transporte, en tiempo normal. Y evidentemente, hermanos, sí, es cansador, pero uno que ha experimentado eso y ha luchado contra el hecho de decir, bueno, es un motivo para no asistir, sin embargo uno se siente fortalecido cuando asiste, aunque seamos pocos, y cada vez somos más, gracias a Dios, y eso nos alienta, y compartimos un buen momento de solidaridad, de comunión con los hermanos, además de escuchar la palabra y orar los unos por los otros. Dios les bendiga.